Hola, ¿cómo están? Yo muy bien. El video de hoy serán anécdotas de terror. Perdón por tardar tanto en subir vídeos, pero ando con mis crisis existenciales, de que ya casi se acaba el año y apenas si tengo un amigo. Pero bueno, espero que se me pase y pueda subir más vídeos al canal. Sin más que decir, comencemos. Viví en una zona que yo llamaría relativamente tranquila. Hace algunos años tuve un peculiar encuentro en la madrugada. He trabajado de noche por años. Regresando con un compañero del trabajo, me dejó en X punto relativamente cercano a mi casa y su ruta, pero ese día desde que bajé del auto me sentía observado. Estaba sobre cierta avenida, a una calle de una gasolinera. Para llegar a mi casa debía cruzar la avenida y un par de calles, de las cuales una es solo parques, pero usualmente no funciona el alumbrado público en ninguno de ellos, así que cuando cruzas la luz más cercana que veías es una calle más adelante. Hay una escuela pequeña que tiene sus propias luces exteriores por el problema del alumbrado, y a la misma distancia la luz más intensa del otro lado es una casa donde un señor abre su ventana a las 5:36 para vender jugos, sándwiches y tortas. Por algún motivo ese día no había abierto temprano el señor, y como no había mucha luz me quedé donde estaba mirando al parque. De un lado son bancas techadas, y del otro lado de la calle es una cancha de básquetbol rodeada de árboles, pero sentía que algo me miraba desde la cancha, y pasé un buen rato mirando la cancha. Creía ver sombras moviéndose, como gente usando capuchas o sudaderas, pues no veías un estilo de pelo, y las ligeras siluetas parecían iguales. Tras esperar una media hora mirando desde donde estaba, pude ver cómo las sombras se movían un poco más lejos y ya sin agacharse tanto. Esperé unos minutos más y al poco rato pude ver encenderse la ventana del señor que vendía jugos. Ya con esa guía de luz me puse mis llaves a la mano y crucé el parque pegado del lado contrario a la cancha. Al llegar a casa le conté lo sucedido a un familiar y me fui a dormir. Me despertó alarmada alrededor del mediodía con una copia de esos periódicos chismosos, un tipo de periódicos locales con notas alarmistas, donde mencionaban que en la cancha había aparecido un cadáver quemado. En ese momento, debido al grado de la combustión, no sabían si fue hombre o mujer. Si bien en retrospectiva pude haberme desviado algunas calles y pasar por otro lado, una parte de mí no quería darle la espalda a la cancha y me sentía lo suficientemente lejano y seguro para poder correr en caso de ser necesario. Adicionalmente, esa misma semana entre mi familia se contaron la historia de lo que vi y lo que pasó, y aparentemente un amigo de mi primo le contó el mismo día que vio cómo quemaban a alguien en la cancha. En su versión él regresaba pedo de una fiesta, y por la hora que era ya no había transporte público para ir a su casa, así que decidió dormirse en el parque. Del lado contrario al que yo llegué, hay una parte de ese bloque donde fueron abandonados unos vehículos y siempre han estado ahí, ya que no tenían puerta. Se metió en una combi que daba espalda a la cancha de básquetbol y tenía enfrente una de fútbol rápido. A cierta hora de la madrugada escuchó gritos o gemidos en sus sueños y empezó a despertar, pensando que era una pareja que fue a darse al parque. Se asomó por una de las ventanas de la combi y vio el espectáculo y las siluetas rodeando a la víctima. No sé y no sabe si gritó al verlo, pero empezó a hacer ruido y cuenta que escuchó cómo gritaban que fueran por él o que seguía él. En cuanto bajó corrió muchas calles sobre la avenida hasta llegar a Periférico y ya de ahí buscó cómo irse a su casa. No es precisamente una historia de fantasmas, pero sí da algo de inquietud ver algo tan gráfico pasar tan cerca de donde vives, en una zona donde normalmente no pasa mucho y que es considerablemente pequeña. El año pasado visité la Ciudad de México con mi esposo. Nos quedamos en un Airbnb en Coyoacán. Las fotos se veían bien y el depa se veía colonial y bonito, pero al llegar enseguida sentí una vibra fea y pesada. El depa solo tenía un cuarto, pero se notaba que era donde había vivido alguien. Había figurillas de angelitos como de abuelita, discos de los 60s y cuadros que se nota fueron pintados por la misma persona. La cama también se veía como si fuera de una viejita. Por alguna razón yo sentía que eran los muebles y la casa de alguien que había muerto y esos eran sus muebles. Total, ya a la hora de dormir, a mi esposo le tocó dormir del lado de la puerta del cuarto. Una puerta pesada de madera, la cual me aseguré al 100% de cerrar antes de dormir porque no quería ver hacia la sala oscura. Como a las 3:30 am me despertó el sonido de la puerta. La manija se estaba moviendo fuerte como si la quisieran abrir. Mi esposo seguía roncando, entonces lo desperté a fuerza porque no pensaba ver una aparición yo sola. Lo desperté y en eso la puerta se abrió completamente. Me ha tocado ver puertas que se abren solas por el aire o porque no las cierra uno bien, pero esta puerta primero se abrió rápido y luego lento hasta quedar completamente abierta.
No solo eso, pero la vibra en ese momento se sentía tan pesada, sentía como si estuviera invadiendo la casa de alguien y la viejita, yo digo que era una viejita, estaba bien enojada. Mi esposo vio cómo se abrió la puerta, me volteó a ver y se volvió a dormir. Yo mientras me moría de miedo. Al otro día mi esposo horrible me cambió de lado de la cama para que yo durmiera a un lado de la puerta maldita. Porque aunque no lo acepta, bien que le dio miedo. También en esa casa, mi esposo estaba usando una rasuradora eléctrica y se la desconectaron, de golpe. El enchufe salió volando de la fuerza. Cada noche que pasamos ahí pasaban cosas raras y siempre acababa rezando Padres Nuestros hasta quedarme dormida, y eso que no soy religiosa. Cuando me casé, nos mudamos a un departamento, pensamos que era muy frío porque había pocos muebles y fue remodelado, solo había sala, comedor, refri, estufa y la recámara. Poco a poco metimos más muebles pero seguía siendo frío, escuchábamos crujidos, pensamos era tubería, al poco tiempo comenzábamos a escuchar golpes en algunas puertas, decidíamos no hacer mucho caso, después sentíamos la presencia de alguien, trajimos a un padre a bendecir el departamento, pero no fue suficiente, al poco tiempo mi esposa y yo comenzábamos a pelear sin razón, se movían cosas, muy leve, algún libro, un traste en el fregadero, seguían golpeando en la puerta, hasta que lo comentamos con la mamá de mi esposa, vinieron a hacer limpias digamos más fuertes que la del padre, hasta que paró todo, tuvimos que dejar en un baño que quedó como bodega una Biblia abierta y una cruz por fácil 3 años, a la fecha todo cambió, no hemos vuelto a tener ningún problema de ese tipo. Una vez íbamos, con la que era mi novia en ese tiempo, ahora ex, en mi coche, hacia su casa. Vivo en Zapopan y ella vivía hasta Tonalá, así que los que sepan, saben que es un trecho algo largo. Total, no era tan tarde, como las 9 p.m. y ya estaba algo oscuro. Ya casi llegábamos a su casa cuando nos tocó un alto unas cuadras antes de llegar. Los dos veníamos cansados de la escuela, entonces veníamos en silencio y cada quien en su pedo. Entonces escuché una voz femenina que gritó "no", y se escuchó dentro del coche. Yo no me exalté en ese momento, pensando que había sido mi novia, así que le pregunté, ¿no qué? Y ella me respondió con una cara de asustada. Yo no dije nada, pero también escuché eso. Entonces, la VDD nos asustamos los dos y comenzamos a mirar hacia afuera a ver si veíamos a alguien que hubiera gritado el "no". Pero estábamos solos en ese lugar y no había nadie afuera. La verdad, platicamos un poco entre nosotros y decidimos creer que había sido alguien que no vimos y ya no le dimos importancia, la dejé en su casa y me regresé a la mía y así quedó ese día. 2 días después, ella llega conmigo en clases y me comienza a contar algo, que la verdad hizo que me diera miedo. Resulta que una de sus vecinas, de esas chismosas que siempre andan viendo qué pasa en la calle, se asomó ese día que llegamos para ver quién era y nos vio, como ya nos conocía, dijo que no le dio mucha importancia. Eso salvo que se bajó del carro con nosotros una niña pequeña, y le preguntó a mi novia la mañana del día que me estaba contando que si era mi hija o que quién era la niña que se bajó con nosotros esa vez. Obviamente no tengo hijas, ni nadie más venía en ese coche salvo nosotros, así que probablemente TMB ese ente desconocido haya sido la razón de que escuchamos la voz en el coche. Mi padre junto con sus amigos y familiares, en su mayoría hombres, realizan cada año caminatas a pie desde el Ajusco hasta la iglesia de Chalma en el Estado de México. Primero un camión nos deja en el Ajusco por un lado, donde ya casi no hay carretera, y emprendemos la caminata por ahí de las 8 de la noche para luego casi hasta las 12 poder descansar en unas cabañas más adentro en el cerro, y la mañana siguiente seguir. Cuando tenía 10 años me invitó mi padre y yo acepté. Ya caminando, mucho antes de llegar a las cabañas, nos encontrábamos en una parte plana del cerro, casi no había árboles alrededor, pero con la luz de la luna, se lograba ver perfectamente la silueta del lado de los cerros, y donde en esa parte solo había árboles. Al seguir más, a lo lejos veo 2 bolas de fuego en la ladera del cerro, subiendo y bajando como la distancia del tamaño de los pinos y árboles de ahí, mientras su luz se hacía algo fuerte y débil. Al percatarnos de esto, todos los demás empezaron a chiflar para alertar a los que iban más adelante y detrás de nosotros, que en ese momento eran como 25 personas, los que llevaban cohetes como palomas que por alguna razón las traían, lanzaron una que otra para asustarlas. Mi padre simplemente me dio la mano fuerte y seguimos hasta perderlas de vista.
Es la única vez que he vivido algo de ese estilo y es lo único que creo, bruja, solo que sea que haya sido eso. La anécdota sucede cuando tenía 13 años. Me había mudado con mi familia a una casa nueva. Lo más curioso de la casa era que destacaba sobre las demás, ya que su pintura era algo vieja, como si no hubieran habitado ese día. Llegué tarde a la repartición de cuartos, así que me quedé con un cuarto algo alejado de los demás, y la primera noche cuando dormí fue extraña, ya que empecé a sentirme observado. En una ocasión me quedé a hacer tarea adelantada en la madrugada. Noté que alguien me espiaba y decidí ir al patio trasero solo para que fuese recibido por golpe de puerta incesante. Se lo había comentado a mi madre, así que empezamos a usar más de un seguro. Las noches pasaban y mis sueños eran cada vez más raros y lucidos. Ahí noté un par de cosas, y era que siempre despertaba con ligeros cortes en mi cuello y brazos, lo cual era raro ya que no tenía nada punzocortante ni mascotas. Eventualmente adopté un cachorro. Él siempre era muy calmado, pero cuando entró a mi cuarto estaba muy asustado, siempre alerta, como si algo amenazante estuviera ahí. Era raro, pero cosas se movían fuera de su sitio. A veces se abría el gas sin que yo me diera cuenta, lo cual varias veces pudieron habernos matado, además de los extraños ruidos que sonaban en mi casa, así como de cosas que se prendían o apagaban como pasos de algo pequeño. El cachorro y se quedaba solo en el cuarto de mis padres, así que los ruidos no podía darles explicación alguna. A veces creíamos ver una niña y escuchabas los juguetes moverse y rodar. El caso más claro fue una mañana alrededor de las 9, donde regresaba del gimnasio, ir a correr, y al menos una vecina y 2 tías creímos ver pasar caminando a una niña de la sala a la habitación rara. La puerta de la casa era en su mayoría cristal y las ventanas eran grandes y en cada pared. La vecina le preguntó a una de mis tías de si su hija no había ido a la escuela cuando vimos pasar a la niña, pero le respondió que venía de dejarla. Al entrar a la casa no vimos nada. Creíamos ver una señora muy alta en el patio y a algunos familiares se les bajó hasta la peda cuando creyeron haberla visto, siendo adolescente, regresando de una fiesta con mi hermano, unos primos y algunos amigos. Como el portón de la casa era 60% cristal, varios creímos ver a alguien muy alto mirando a través del cristal como pegado a las ventanas, así que como buenos valientes lo único que hicimos fue dar media vuelta y caminar de regreso a la fiesta. Era a una calle, y mejor nos quedamos todos a dormir allí y regresamos hasta el mediodía ya con luz. Eventualmente mi hermano adoptó varios animales, perro, un par de gatas y un perico, y a momentos todos se quedaban viendo el mismo punto en el patio sin ceder la mirada. Del perico la verdad dudo que viese algo, y el güey igual solo le seguía la corriente a los otros. En el bloque donde vivía con mi abuela existían 2 recámaras, una de ellas medía poco más del doble que la otra, pero se sentía un poco más pesada. En esa recámara todos mis tíos los espantaron, incluso ya siendo adultos. La recámara en cuestión tenía un espejo de cuerpo completo y algo amplio, el cual cuando algunos de ellos o una prima iban a dormir, lo cubría con toallas o sábanas porque solía soñar que algo salía o la miraba desde el espejo. Durante fechas decembrinas unas 6 o 7 personas estaban durmiendo ahí cuando de pronto un juguete se encendió y empezó a reproducir su canción y luces. Como fue en la madrugada los sacó de onda. Tras revisar el juguete no tenía baterías, asumo que se cayó y algo en el cableado se encendió. Era como una pelota de plasticol cubierta de material esponjoso amarillo donde le metían piezas, como la clásica azul y roja con diversas entradas, pero más suave y amarilla. Como un primo era muy berrinchudo, le quitaron la chapa y todo lo relacionado a la puerta de ese cuarto. En alguna ocasión, estando unas 6 personas en la otra recámara, escuchamos como la puerta se azotó muy fuerte y se apagó la luz de ese cuarto. La parte de arriba de ambas recámaras estaba conectada por cuestiones de ventilación, y veías cuando se encendían o apagaban las luces desde la otra habitación. Mi primo estaba ahí y no paraba de gritar que lo dejaran salir, pero en serio nadie de nosotros lo encerró. Todos estábamos en la otra habitación con la puerta cerrada.
A veces creíamos ver una niña y escuchaba los juguetes moverse y rodar. El caso más claro fue una mañana alrededor de las 9 donde regresaba del gimnasio a ir a correr y al menos una vecina y 2 tías creímos ver pasar caminando a una niña de la sala a la habitación rara. La puerta de la casa era en su mayoría cristal y las ventanas eran grandes y en cada pared. La vecina le preguntó a una de mis tías de si su hija no había ido a la escuela cuando vimos pasar a la niña, pero le respondió que venía de dejarla. Al entrar a la casa no vimos nada. Y un niño aventarse a las vías en el metro Talismán. El año pasado llegué un viernes como a las 10 de la noche al metro Talismán, estaba esperando en el andén dirección Santa Anita y del otro lado vi a un niño que caminaba sobre el andén. De repente entra el metro dirección Martín Carrera y vi claramente como el niño se aventó a las vías, hasta el conductor se frenó de golpe. El metro se hizo para atrás pero no había nada, hasta el conductor se sacó de onda, de repente entró el metro y ya no supe qué pasó. Hace años me levantaba temprano para ir a nadar, entraba a las 6 a.m. pero salía de mi casa a eso de las 5 a.m. y me iba en bicicleta, a pesar de ser una hora en la que la gente ya inicia a moverse, me sorprendió un poco que las calles estuvieran tan pinches vacías a esa hora. Un día iba por una calle de esas que son o muy grandes y son bastante largas, había dado vuelta y pude ver desde lejos que había alguien o algo en medio de la calle a lo lejos, literalmente estaba parado en medio observando en mi dirección, no había gente en la calle y tampoco había tráfico. Mientras más me acercaba pude ver que era una persona, traía una sudadera con capucha y estaba cubierto, a esa distancia no se le podía ver la cara. No sabía qué hacer, si sencillamente irme por otra calle o arrimarme a la otra esquina, para estar lo más lejos de él posible, iba tarde ya como buen mexicano siempre saliendo a la hora. Total que sencillamente seguí pedaleando en dirección hacia él, me daba muy mala espina pero en su momento pensé que lo peor que podría pasarme es que me robara la bicicleta, así que solo pedaleé más rápido para evadirlo. Llegué hacia donde estaba él, lo pasé por el lado y pude ver cómo su mirada me seguía. Fue un instante, pero pude ver el movimiento de sus ojos mientras lo pasaba. Para mi sorpresa, cuando lo pasé decidí voltearme y, no estaba, el tipo que llevaba ahí parado por lo menos 3 minutos desapareció de la nada, me paniqué, recuerdo que se me heló la sangre, empecé a sentir como se me aceleraba el corazón y empecé a voltear hacia todos lados de la calle buscándolo, no había nadie. Recuerdo que entré un poco en pánico y lo único que hice fue pedalear hacia mi escuela lo más rápido que podía. Decidí no pasar por allí de nuevo a esas horas, nunca jamás. Lo chistoso es, que paso por allí todos los días, pero durante el día. He contado esta anécdota varias veces y nadie me cree, pero la verdad es lo más feo que me ha pasado en mi vida en cuestiones paranormales. No tomo, fumo ni me drogo, juro que había alguien allí y desapareció sin dejar rastro esa noche. Bueno, eso fue todo por el video de hoy, espero les haya gustado, y solo les pido que me regalen un like y se suscriban para motivarme a crear más contenido, chao.